podrán advertir que está perfectamente limpio, que es transparente, no está marcado ni contiene nada en su interior. Lo que sí les voy a pedir es decir, vamos a ser generosos en la presencia, no queremos ninguna asamblea cerrada, ni para la prensa, ni para los visitantes de la liga. Cuando vienen con el voto, vuelven a su banca y el señor secretario... una gran zapato. Una gran caja de zapatos. Introducen, la hemos pedido, está perfectamente bien. Bueno, comenzamos la asamblea oficial. Bueno, vamos a comenzar con la designación de la Comisión de Poderes, que como lo indica el reglamento son 3 señores asambleístas y o presidentes sentados en estas bancas. Busco algún asambleísta o algún presidente que formule moción para este tema. Tiene la palabra el señor asambleísta del Club Liniers. Yo propongo a Sporting, San Francisco y Olimpo. Apoyo la moción. Bueno, entonces acá hay una moción del señor representante de Liniers, apoyada por el representante de Villamitre, que postula al representante del Club Olimpo, del Club Sporting y del Club San Francisco para que integren la Comisión de Poderes. Se somete a consideración de la Asamblea. Por unanimidad se aprueba. ¿Me pidió la palabra? En la palabra el consejero, el asambleísta adicional. Para que sean los mismos clubes que sean de la comisión escrutinadora. Se apoya. Quiero hacer una consideración de forma también a los efectos de la transparencia del voto y si bien en algunas circunstancias se realizó el escrutinio por los representantes de la Comisión Escrutadora, valga la redundancia, en el salón contiguo del fútbol menor infantil, varios presidentes solicitaron que el escrutinio se formule o se haga en este recinto, cosa que me parece lógico, y si hay una moción que haga algún consejero, que algún consejero que tenga algún asambleísta, lo dejamos ya. La moción es que se haga acá. Acá sí, está bien, perfecto. Hay una moción del presidente de Pacific, de Tiro, lo hace como moción, apoya el consejero, el asambleísta de Olimpo, unanimidad. Es para que se haga el recuento en el recinto de la liga. Bueno, que empiece a sesionar la Comisión de Poderes. Olimpo, sí. Yo, por el conocimiento personal que tengo de las personas que están sentadas en sus respectivas bancas, por haber visto las notas que se presentaron, considero que cada una de las personas que está sentada en los sitios que les pertenecen a sus clubes están debidamente facultados para ser los representantes de sus clubes. Eso es lo que entiendo yo. No sé si mis compañeros de comisiones están de acuerdo, si alguien ve a alguien que no responda a sus clubes. Hay una moción, ¿lo hace como moción? Yo hago como moción. Hay una moción del señor asambleísta del Club Olimpo, que es apoyada por unanimidad. Perfecto. Entonces, la Comisión de Poderes, me tomo el atrevimiento de interpretar a los 3 asambleístas, dan por aprobados los títulos de los aquí presentes y ya así comenzamos formalmente la asamblea. Bien, en su banca, razón por la cual las cuestiones de salutaciones a los campeones, los agradecimientos lógicos, voy a tratar de evitarla por el clima que reina, no clima de tensión interna, sino clima en el sentido de que la verdad que estamos bastante algo. Bueno, yo
mi último acto en esta liga. Yo quiero agradecer profundamente a todos los clubes de la Liga del Sur que hace exactamente 5 años me eligieron para que ocupe un sitial destacado, importante, en la ciudad de Bahía Blanca y obviamente extensivo a Coronel Rosales. La verdad que vine a una liga en donde no tengo que decir que venía de una gestión caótica, que venía de una gestión con deudas, que venía con un arrastre de una gestión que haya generado obstáculos e imposibilidades de sesionar libremente. Vine a asumir la representación de los 15 clubes de la Liga del Sur en una casa, yo diría, centenaria, donde cada uno de sus presidentes, con sus estigmas, con sus matices, con sus formas, la transitaron de la mejor manera. A esta casa llegué y creo que cumplí acabadamente con la misión que me encomendaron. Con errores y con defectos, hicimos cosas siempre tratando de buscar el consenso. En 5 años creo que muy pocas veces votamos. Una vez votamos, por ejemplo, en un tema muy controvertido, que fue muy controvertido y que todavía sigue siendo controvertido, que es el cambio de campeonato, y esa vez votamos. Después no recuerdo cuántas veces más votamos, es decir, que prácticamente el consenso reinó en esta casa. Y en esto yo debo dejar en claro que cada uno de los consejeros y o presidentes que han venido a cada una de las sesiones son férreos defensores de sus equipos. Aquí nadie regaló nada. Quiero dejar en claro esto, porque muchas veces, en época, por suerte, de las redes sociales, en donde todos nos podemos comunicar, en donde podemos interactuar, a veces uno por ahí no comprende qué es la Liga del Sur. La Liga del Sur es la casa de los clubes de Bahía. Y el presidente, no voy a poner a leerme el reglamento de qué funciones tiene, pero el presidente es un delegado de los clubes, más allá de sus ideas, más allá de sus posicionamientos, más allá de su generación de proyectos. Esta casa es de los clubes de Bahía y los clubes de Bahía son los que tienen la responsabilidad de gobernar esta casa. Así que yo, insisto, debo agradecer mucho, empezando por los empleados de esta casa. Yo el día que asumí, alguien me dijo, es clave para la función de un presidente sus empleados. Los empleados fueron, y para el que venga, así lo debe saber, gente excelente, correcta, discreta, honesta, con la camiseta puesta de la Liga del Sur. Debo agradecer, obviamente, al Tribunal de Disciplina que me acompañó. Han pasado varios miembros, también con una corrección y una dedicación a tratar de administrar justicia en el terreno deportivo, y lo han hecho, creo, a mi modo, de la mejor forma posible. Al Colegio de Árbitros, siempre discutido, porque el arbitraje es discutido aquí en el mundo, quien no se ha enojado con un árbitro. Al Colegio de Árbitros, sobre todo en el último año, que ha tenido la misión de ocuparlo Eduardo Dunrauf. Yo creo que ni Eduardo Dunrauf ni ninguno de nosotros hubiese querido un cambio justamente en el Colegio de Árbitros, porque el Colegio de Árbitros tenía en ese lugar sentado a una persona que todos apreciábamos, admirábamos, queríamos, respetábamos, y que era para todos nosotros una garantía de idoneidad, de imparcialidad y de transparencia. Pero bueno, la vida es así. La vida es así. Y Silvano Basso de un día para otro nos dejó. Había que designar a un reemplazante. Coincidimos en la mesa directiva y Eduardo Dunrauf le puso el pecho y así lo hizo. Con errores y con defectos, pero yo quiero destacarlo también. La labor de los árbitros, insisto, cuestionada, pero también debo agradecer la labor de los árbitros, su buena predisposición. A la prensa
Ayer me preguntaba un periodista si se podía filmar y yo le decía que la prensa fue una polea de transmisión, es una polea de transmisión de todo lo que pasó en estos 5 años y seguramente en lo que va a pasar, porque esta Liga Centenaria lo viene haciendo y lo seguirá haciendo. La apertura y las puertas abiertas de esta casa. A la prensa, gracias por haber sido una prensa crítica en la construcción de una mejor liga y en la modificación de errores que cometimos todos los días. Lucen en las bancas, no quiero olvidarme del fútbol menor infantil. Yo quiero rescatar el trabajo que ese departamento realizó a lo largo de todo este tiempo. Quiero rescatar la figura de Oscar Manganaro, quien durante más de 2 décadas dedicó su vida al fútbol menor infantil, comenzando por su club de sus amores, el club de sus amores, Villamitre, para después sacarse la camiseta de Villamitre y ponerse la camiseta de los 15 clubes de la Liga. Sé que Oscar se fue o se va por un ratito y también tengo la seguridad que la continuidad de Oscar está garantizada por la presencia de jóvenes miembros del departamento del fútbol menor. Gustavo Pesini, quien lo secundó, Fabián Tur, hacer más nombres sería de alguna manera injusto, pero Fabián Tur, Gustavo Rodolfo, Richard Pizorno, Fabián Moretti, es decir, todos los muchachos la Chicha Nieto, que trabajaron a lo largo y a lo ancho de todo este tiempo. Estoy convencido que hay un nuevo proyecto y hay un nuevo destino también para el fútbol menor infantil. Espero que el nuevo presidente de esta liga entienda que hay cuadros muy importantes en el departamento del fútbol menor infantil y hay proyectos muy importantes para adecuarlo a los tiempos y a las formas que vivimos. Finalmente, luce sobre sus bancas el balance de esta liga. Una vez más, permítanme decirles que en tiempo de denuncias, de sospechas, esta liga vuelve a ser una liga transparente, con sus números al día, con sus cuentas al día. Y solo el problema que tiene la liga en relación a sus cuentas y a sus números son lógicos atrasos de los clubes que, ustedes saben, viven y sufren el hora a hora, ¿no? El día a día, en la búsqueda de la obtención de recursos para afrontar los gastos que un club no profesional tiene todos los días. Fuera de esto, yo quiero rescatar el balance, quiero rescatar la transparencia de los números. Quiero decir algo que me sale decirlo. Jamás he cobrado un viático en esta Liga del Sur en los 5 años que estoy. Jamás acepté un viático más allá de tener que viajar en nombre de la Liga, porque pensé que cuidar los fondos de la Liga era cuidar los fondos de cada uno de los clubes que componen este club. Y en el sentido mío, mi mesa directiva, mi presidente, mi vicepresidente y mi secretario. La austeridad gobernó esta casa. La austeridad gobernó esta casa. Esto hay que remarcarlo en tiempos de crisis. Nada ha variado. Simplemente este año, lógicamente por los años que tiene esta casa, se tuvo que hacer una readecuación de las instalaciones, porque los años pasan y las construcciones envejecen. Para finalizar, estimados amigos, en breves minutos esta asamblea elegirá al nuevo presidente de la Liga del Sur. La sabiduría de cada uno de ustedes, la decisión de cada uno de ustedes
seguramente determinará lo que será lo mejor para cada uno de ustedes y fundamentalmente lo mejor para el fútbol de Bahía. Desde ya creo que alguien ha ganado la Liga del Sur, ha ganado que se cambie, ha ganado que vengan aires nuevos, ha ganado que vengan ideas nuevas. Por ser este mi último acto, también debo decir que fui el que postulé el final de los mandatos indefinidos. No había obstáculo en esta liga para permanecer indefinidamente en el cargo. Y le pedí a mis compañeros, porque el presidente de la liga no mociona ni presenta proyectos, que acortáramos los mandatos a no más de 2 y modificar en el periodo de tiempo de 3 a 2 años. Me parece que esto es sano y que el cambio, los nuevos aires, las nuevas ideas, los mejores pensamientos acompañan y mejoran a todos. Razón por la cual, insisto, yo creo que ya ganamos. Seguramente aquí hay algunos que votarán por un candidato y votarán por otros. Yo siento que ya ganamos, porque vendrán tiempos mejores. Me queda decir nuevamente gracias. Me he sentido muy cómodo en esta casa. Mi vida pública me dio el honor de estar en estamentos sumamente trascendentes para la vida de la República, sumamente trascendentes para mí, que a los 29 años ocupé una banca en el máximo órgano legislativo de la nación, pero quizá este fue el cargo que más satisfacción me dio, porque me dio muchos amigos, que los sigo teniendo aquí, voten a quien voten, porque conozco y aprecio a los dos candidatos, y sé que cualquiera de los dos va a gobernar la liga con honestidad y con seriedad. No importa los cruces, seguramente los cruces ustedes saben que, y se los digo quizá con alguna experiencia pública, a veces las campañas se calientan, por ahí los picos se nos calientan, pero las instituciones perduran y son superiores a cada uno de los hombres que transitoriamente ocupamos los cargos. La liga esta es una liga reconocida en la República, tiene que seguir manteniéndose en este nivel de jerarquía, que lo tienen. Los que tenemos la posibilidad de acompañar, no voy a hablar de Olimpo, porque por supuesto es el estandarte de la máxima categoría del fútbol de Bahía Blanca. Es el mojón que hace que Bahía Blanca se la conozca como empresa futbolística. Pero los que tenemos la posibilidad de jugar torneos superiores en el torneo argentino A, B y ahora C, con 2 equipos que se incorporan, donde llegamos, dicen la Liga del Sur, es un ejemplo y que debemos imitar. Así que en esto yo quiero que todos tengamos la autoestima bien alta de lo que es la Liga, porque a veces nosotros mismos castigamos mucho a la Liga y debemos sentirnos orgullosos de la Liga que tenemos, cómo nos miran desde afuera. Y a veces no comprendemos o no entendemos por cuestiones personales, porque los que fracasamos somos los hombres, no las instituciones. Los hombres seguramente hemos fracasado. Así que yo me llevo muchos amigos y me llevo el recuerdo de muchos rostros de gente que acá viene a trabajar. Yo no digo que el hombre público no ponga voluntad y no ponga toda su vocación y todo su empeño en favor de los mejores deseos para la gente. Acá no hay, es indubitable el que viene acá. El que viene a dirigir una entidad intermedia, un club, la Liga del Sur, la Asociación de Básquet, la Asociación de Tenis, una sociedad de fomento, viene porque tiene muchísima vocación de servicio. Acá no se cobra viático, no se cobra sueldo. Hay gente que todavía, había gente que me pregunta qué sueldo gana el presidente de la Liga del Sur. Aquí se trabaja ad honorem y a voluntad todos los días en favor de los servicios de nuestro pueblo. Les agradezco nuevamente, pido disculpas en lo que me he equivocado, que seguramente ha sido mucho. Finalmente, mi testimonio de agradecimiento a 2 personas que me acompañaron en los 2 cargos inmediatamente inferiores a mí. A José María Bilbao, que es un representante genuino, auténtico de lo que es el fútbol y sobre todo el fútbol formativo.
No es fácil tener al Pato 5 años, no es fácil porque él quiere mucho a su club, quiere mucho a su familia, necesita muchas horas en su trabajo y me acompañó cabalmente a lo largo de los 5 años, nunca falló, siempre estuvo al lado mío. Y a Gustavo Salazar también, no nos conocíamos con Gustavo, no lo había visto nunca, no sabía quién era. Llegó acá y me dijo, soy Gustavo Salazar, creo que él me conocía a mí. Pobre Salazar, lo conocía, así que nos presentamos y forjé con él una enorme amistad, porque es un dirigente talentoso, brillante. Realmente me congratulo y me alegro mucho de haber compartido con él horas de trabajo. Así que gracias a todos y feliz 2017, que sea lo mejor para cada uno de ustedes, para su familia, que tengamos salud, que es lo más importante, lo demás viene solo y todo sale. Muchas gracias. ¿Sí? Vamos a la consideración del balance general al 31 de octubre de 2016. Está en la banca de los señores asambleístas. Está el contador de la liga aquí presente por si hay alguna pregunta o alguna duda. Podemos sacar tiro a nuestro contador. Hay un informe de la Comisión Revisadora de Cuentas. El informe. Claudio Foja. En función de esto, como siempre, que se apruebe el balance. Hay una moción formulada por el asambleísta de Club Villamitre. Hay apoyo para que se apruebe. Se aprueba. Se aprueba. Con unanimidad. Continuamos. Vamos ahora sí al punto tercero. Yo me había adelantado, fijar la multa que indica el artículo 14, inciso E del estatuto. Le doy la palabra al consejero, al asambleísta de Villavista, señor Pietrowski. Bueno, que eso está estimado en 500 entradas generales y no de que tiene que seguir de esta manera. Sí, en realidad lo que quiero decir es que, ¿cómo? ¿Está confundido? Ah, no, el 14, perdón. Esto es a la asistencia a asamblea. La asistencia a asamblea hace el valor que tenemos hoy en día es de 500 pesos de multa. Sí. Y hace 4 años que no lo tocamos. Yo pediría a ver si se puede llevar a 1000 pesos la multa a la asistencia para ayudar un poquito al momento que está. Apoya la moción, unanimidad. Cuarto, fijar el monto que el Consejo Directivo puede disponer indicado en el artículo 14, inciso F del Estatuto. Pietrowski. Sí, bueno, Es lo que te adelanta. el orden, sí, pero son 500 entradas generales que eso se va renovando al valor de la entrada. Sí, se mantienen las 500 entradas entendiendo que la movilidad acá la da el valor de la entrada. En cada año deportivo que comienza normalmente se le da un aumento en función a los valores que corresponden a su gastos que no se cubren. Así que ahí lo haces como moción. Una moción formulada por el Club Bellavista, es apoyada por unanimidad. Bueno, vamos al punto quinto. Elección del presidente de la Liga del Sur por el nuevo mandato que establece el reglamento, como señalé en mi discurso de la memoria, por 2 años. Pasamos
Bueno, cada presidente, empezamos, como se van a levantar, habíamos quedado que se van a levantar. Yo diría que comencemos, si no se oponen, es una cuestión de forma, meramente formal, que comencemos con el señor asambleísta del club Liniers y que vaya a emitir su voto al cuarto vecino. Lleve papel, por favor. Papel y lapicera. No hace falta, pero ya lleva. Y si no lleva papel, sí, se va a complicar, ¿no? Pero bueno, anda yendo la morena, anda yendo. Sí. Señores asambleístas, presidentes, ¿han emitido todos sus sufragios? Sí, muy bien. Si ustedes están de acuerdo, el señor presidente del señor secretario del cuerpo, Gustavo Salazar, pasará por cada una de las bancas, contando que se te entregue solamente un sobre, Gustavo, para reunir el número de 15. 3, 4, 5, 6, 13, 14, Ahora hay 16. Presidentes y asambleístas, aquí están depositados los 15 sufragios. Invitamos al representante del Club Olimpo, al representante del Club Sporting, al representante del Club La Armonía, San Francisco. a usar. ¿Dónde me pongo con el fotógrafo? Me mata, se me pone simplemente. Pero tenía que ir del otro lado. No, y si está por todo el mundo, no. El secretario vaya tomando nota. Sí, por favor. Vamos a ir abriendo un sobre por sobre, vamos a mostrar el contenido de cada uno de los sobres y el secretario va tomando nota, ¿es así? Si te das un segundo. Ahora hay 16. Ahora hay 16 y no. No, 7 votos y medio por cabeza. Señor Dambolena. Chiquito. No, le decía el que habla el doctor. Claro, porque este fotógrafo sí que está. Abrimos. Primer voto, presidente M. Petrelli. A ver, ¿por qué no querés depositar el sobre y el voto en mi banca? Sí. ¿Están de acuerdo? Sí, por supuesto. ¿Para quién Segundo voto. Sí. Segundo voto. Fabián Tuya. Muy bien, el sobre y el voto al señor representante. Tercer voto, Petrelli. Petrelli. Petrelli Mariano. Fabián Tuya. Mariano Petrelli. Mariano Petrelli. Dottor Petrelli. No más.
Fabián Tuya. Fabián Tuya. Fabián Tuya. Fabián Tuya. Petrelli. Último voto. Tuya. No hay más. No hay más. No hay más sobre, no hay más. Queda limpia Más la amplia de carta. lo que pensaba. Más amplia de lo que Un pensaba. segundo, por favor, vamos a Pensé que contar lo los hacíamos 15 apretado. sobres. Pensé que lo hacíamos apretado. A ver, ante la comisión. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, si me permite los votos, cuéntelos ustedes, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 votos en principio. Ahora después el secretario para el doctor Petrelli. El señor Tuya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a pedirle al secretario que lea el escrutinio que se ha realizado hace instantes. Bueno, el escrutinio final y debidamente controlado por la mesa reguladora y por el presidente de la Liga, da como resultado 9 votos para el señor Mariano Petrelli y 6 votos para el señor Fabián Tuya. Muy bien. Si toman, doctor, si toman, van a sus bancas. Bueno, queda proclamado por el voto de 9 votos contra 6, nuevo presidente de la Liga del Sur, por el periodo que indica el reglamento, el doctor Mariano Petrelli. Bueno, en realidad estamos igual que antes. Estamos igual que antes, pero en el caso de... no quiero violar... A ver, yo no voto, así que no hay voto cantado, no hay nada. Pero habíamos hablado abajo del tema del vicepresidente. Desconociendo quién es el candidato a vicepresidente, tenemos que votarlo igual, ¿no? Es decir, el candidato del doctor Petrelli estaba ya mencionado. Yo no sé si... Haga moción. No, a ver, vamos a mencionar. En todo caso, No, que acá habíamos dicho, a ver, el elegido que solicite a los asambleístas de tal persona, igual se apoya y listo. Eso es lo que hablamos abajo. Hay un apoyo, ¿no? Hay un apoyo que encauzarle. Si lo pide el nuevo presidente. no, si no hay otro candidato, dice uno que dice. Moción a Dilernia y... No, pero a ver. No, no hemos cenado. acá Vos seguimos. mismo me corregiste que no podía. Ahora, presidente, A ver, por favor. pero él va a representar a la Liga. A ver, vamos. Yo con el... A ver, seamos prácticos, como pide el presidente de Tino. ¿Usted está de acuerdo que lo formule sin ánimo de violación? Si es voto cantado del DEL, sin que haga nombre. Es voto, tiene razón, presidente. Sentido común. Gracias. Haga moción porque lo que ha dicho el señor Alonso es de una claridad meridiana, ¿no? Si Liniers no vota a su candidato, no lo va a votar Sancinella. En la ausencia de mi presidente, propongo al señor Fabián Dilernia como vicepresidente. Por favor, hagamos silencio. Les pido amablemente que hagan silencio, pongo la por página, favor. Cierra la puerta, si no hacen silencio, cierren la puerta. Cierren la puerta. Hay 15 segundos, doctor. Vamos a ir viendo si son todos positivos. Dilernia, Fabián Dilernia,
Fabián Dilernia, 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 F. Dilernia, 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 Dilernia Fabián, Fabián, Dilernia, Fabián Dilernia, Fabián Dilernia, Dilernia Dilernia, y Fabián Dilernia. Fabián Dilernia. Muchas gracias. Habiendo contado el representante asambleísta de Olimpo los 15 votos positivos, queda proclamado por unanimidad el representante del Club Atlético Comercial, nuevo vicepresidente de la Liga por el periodo de un año, el señor Fabián Dilernia. Bueno, continuamos con el tratamiento del orden del día. Vamos al punto séptimo, elección del presidente del Tribunal de Penas por el periodo de un año. Tiene la palabra, bueno, Para presidente Carlos Salgado. Si uno no te escuché, Carlos Salgado. hay un apoyo ahí. Bueno, hay mayoría casi unanimidad, diría yo. Bueno, perfecto. Queda consagrado como presidente del Tribunal de Penas por el periodo de un año el doctor Carlos Salgado. Vamos al punto 8, elección de 4 miembros titulares y 4 suplentes para integrar el Tribunal de Penas. Tiene la palabra el señor Pietrowski. Bueno, presidente, de acuerdo a lo que han entregado los clubes, personas que podrían integrar el Tribunal de Pena, los 4 titulares, yo mencionaría los que han estado hasta ahora, que son los titulares son Fernando Campanoni, Darío Graciabeli, Alberto Gómez y Pablo Posetti. Y como suplentes, Carlos Iturralde y Leila Escabar. Hay una moción formulada por el asambleísta del club Bellavista. Veo si me pidió la palabra, ¿sí o no? Era para apoyar. Perfecto. Bueno, hay unanimidad. Quedan proclamados por el término de un año los señores integrantes del Tribunal de Penas señalada por el consejero, el asambleísta Pietro. Bueno, elección de designación de los revisores de cuentas, que indica el artículo 25, inciso F del estatuto. Por rotación corresponde a los clubes Sporting, Tiro Federal y Club Sancinena. Yo no la puedo hacer la moción, así que le pido si me ayuda. Exactamente. ¿No? ¿No va por moción? Es rotativo, No va por moción. es rotativo. Perdón. Entonces, la designación de los revisores de cuentas recae sobre el Club Sancinena, el Club Sporting y el Club Tiro Federal. Vamos a la firma del acta, la designación de 2 asambleístas para firmar y suscribir el acta que se realizará, que también por rotación corresponden al Club La Armonía y al Club San Francisco. El acta se firmará cuando se confeccione. Bueno, antes de pasar a un brevísimo corto intermedio e invitar a que el nuevo presidente ocupe su sitial, quiero agradecer sinceramente, lo digo, el comportamiento de cada uno de los asambleístas y de los presidentes. Cuando hoy decían que esto era caldeado, que esto era pelea, creo que las palabras que quizás nos dijo abajo el doctor, el asambleísta de Olimpo, el doctor Pesuti, y las que formulé también humildemente de Peganto, que esto era
arrepientan entre dos hombres del deporte, dos hombres jóvenes, inteligentes, que se van a representar cabalmente. Creo que esta asamblea, como yo dije en el final de mi discurso, y esta votación demostró que ganamos todos. Y yo les agradezco, no me gusta decir perdieron, porque no perdieron, yo les agradezco la caballerosidad. Así que muchas gracias, la verdad, muchas gracias. De vuelta a la Liga del Sur vuelve a estar en el tapete de las buenas noticias. Si ustedes quieren, hacemos un brevísimo cuarto intermedio. Yo no sé si alguien se ha explicado con el doctor Mariano Petrelli. ¿Está acá? Bueno, lo invitamos a que ocupe su sitial de nuevo presidente de la Liga. No sé si era el miedo o de que todavía no tomé noción. Primero quiero agradecer yo soy un tipo bastante agradecido. ¿Por qué no te sentás? A ver, que se acostumbre al reinado. En realidad te tenemos que dejar solo porque yo no tengo nada que hacer aquí, como corresponde, nosotros te vamos a dejar. De los soberanos de la institución, que son los clubes. Yo soy un tipo bastante agradecido, agradezco a todos la presencia, agradezco a mi club que me dio la oportunidad de ser dirigente durante un tiempo y me posibilita esta chance. Obviamente que no sé el resultado final de la votación, tampoco me importa, pero tengo más responsabilidad con aquellos clubes que apostaron a esta decisión de unificarnos, pero también el compromiso es mayor con aquellos que no optaron por mí o por nosotros, para convencerlos de que la elección de que los clubes somos los soberanos de la liga se lleva adelante. Y también otra de las cosas que quería destacar es que más allá de los 15 clubes que estamos afiliados con voto, también tenemos que representar a aquellos clubes de fútbol menor infantil que no tienen tanta participación como Cometa, Vizcalegre, M&M. Seguramente me voy a olvidar de alguno, en el cual los clubes que son más grandes tenemos que brindarle el apoyo para que sigan creciendo en la institución, en la ciudad. Voy a tomar las palabras de Marcelo el otro día diciendo que los clubes somos la contención de muchos chicos y eso nos tiene que generar el compromiso de laburar todos los días un poco más para que todas esas desigualdades que por ahí la vida les marca se nivelen un poco. Vamos a invitar a Fabián. Invito a todos a que trabajemos a la par para hacer una liga más fuerte y que podamos entre todos mejorar las condiciones de los clubes para desarrollar la actividad que tanto nos gusta. Yo creo que hay algunos temas que son importantes para tratar, si el presidente me permite. Usted es el presidente, yo soy a mí me gustaría mañana, consejero suplente de San Cineas y mi club me designa. Me gustaría tener una reunión de presidente mañana acá en este mismo lugar a las 7:30, 8 de la noche para empezar a tratar algunas cuestiones que ya hemos estado hablando vinculadas con el torneo que viene y con el año que viene para ir delineando un poco toda la movida que tenemos que hacer. Así que formalmente los invito a que vengan y participemos. ¿Les parece? 8 de la noche. ¿Listo? Presidente, voy a saludar a la señora. Sí, perdón. Gracias. Gracias.
Muy bien. Bueno, buenas noches a todos, liberamos. Liberamos. Vamos a hacer. Ah, bueno.